parroquia nuestra de Barajas, madrileño por lo tanto, aunque su familia sea de ascendencia extremeña, y que, gracias a Dios, es una de las vocaciones de nuestros ministerios, así que no desesperemos, que algunos existen, no son misterios. Es actualmente el director del colegio nuestro de Granada, de la ciudad de Granada. Además, es cuarto consejero de la provincia y encargado del apostolado educativo. Nada más y nada menos. No sé si eso sirve para algo, pero bueno, para dar trabajo seguro. Además de eso, terminó hace poquito su tesis doctoral, que ahora ya no sé si le llaman doctoral o maestral, o con los de Bolonia, que les gustan mucho a los profesores nuestros, han cambiado los nombres. Creo que es máster del universo de esos. Así que él lo hizo en filosofía, concretamente sobre María Zambrano y San Agustín, que es uno de los temas que él domina más. Por eso nos va a hablar precisamente de la persona. Y, aparte de eso, es licenciado en Teología Pastoral y en Filosofía Contemporánea. Así que vamos a explotarle esas facetas de filósofo y que nos plantee ideas, que nos dé conocimiento y que profundice en nosotros también desde las constituciones lo que es la persona y lo que somos nosotros. Yo ya me callo, que si no doy yo la charla. Ok, pues muy buenos días a todos y en primer lugar muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí compartiendo reflexiones y sobre todo para estar compartiendo fraternidad. Aunque, como decía Juan Ángel, yo soy de Madrid, pues luego pasé toda mi etapa de formación en Burgos y ahora llevo 8 años en Granada. Y en el tiempo que llevo en Granada, pues me he dedicado especialmente a la cuestión de la pastoral juvenil y sobre todo pues a la pastoral educativa. Y es uno de los campos que pues a mí me ha aportado un montón de enriquecimiento, porque sobre todo me ha hecho abrir la mente, me ha hecho abrir mucho la perspectiva y quizás pues no caer en ese peligro que podemos tener de reservarnos a nuestro pequeño cortijito, sino que a mí me ha hecho poder ponerme en los ojos de la otra persona. Pues un poco no solo compartir con ellos las cosas que nos suceden en el día a día, sino poder ponerte en la perspectiva, desde la visión de la otra persona. Y es eso quizás lo que hoy día, en que se habla mucho de la sociedad líquida, que está en continuo cambio, lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para responder a la pregunta de si sabemos situarnos desde la perspectiva de nuestros contemporáneos para realmente poder llenarles y llegarles, las dos cosas. Recuerdo que una de las primeras experiencias que tuve cuando llegué a la Universidad de Granada y iniciamos los cursos de doctorado, pues fue que nos juntamos un montón de personas de muchas procedencias, de diversos países. Y yo, que me considero un científico frustrado, pues suelo hacer experimentos. Y uno de los experimentos que hice fue que durante los primeros meses, pues no revelé mi condición de religioso ni de sacerdote. Y digo yo, a ver esto por dónde va un poco, ¿no? Además, la Facultad de Filosofía de Granada, pues es, entre comillas, conocida como un poco rojilla. Entonces, yo no un poco, pues, desvelé ese pastel que estaba por allá. Surgían, pues, muchos debates, había al principio bastante tolerancia en lo que se iba pues debatiendo, hasta que un día pues surgió un tema polémico en el cual yo ya no me pude callar, pues tuve que presentarme como quien era y de esa forma pues se desveló todo el pastel, las relaciones cambiaron mucho entre los compañeros que estábamos allí en clase. Eso llevó además a otro gran descubrimiento que yo no sabía, y es que allí estaba también un pastor protestante en los cursos de doctorado, así que hicimos una especie de alianza ecuménica entre nosotros. Y entonces, pues, de alguna manera, eso a los dos que estábamos por allá, pues nos hizo ver que realmente la gente, pues, eso era algo que yo ya había percibido, por supuesto, pero allí en medio de aquel ámbito de reflexión, pues nos hizo ver cómo la visión que tenía la gente era completamente diferente de lo que nosotros podíamos tener. Entonces, a mí me impactó mucho esa cuestión y fue lo que me motivó precisamente pues a intentar ponerme en los ojos de las otras personas, para ver cómo desde su visión, desde su perspectiva, pues veían nuestra realidad. Y eso fue pues quizá algo que también me motivó para pues continuar mis estudios y sobre todo pues fomentar eso tan agustiniano que es el
ver a los interlocutores que tienes delante, para poder adaptarte a ellos. Nosotros estamos celebrando ahora pues este centenario del Verbe Religiosas Familias y entre otros muchos aspectos pues supuso para la Orden una nueva forma de situarse ante el mundo, un adaptarse a los cambios exigidos por los signos de los tiempos, un encarnarse en la historia concreta y de alguna manera es algo parecido pues a lo que estamos viviendo también nosotros ahora en la actualidad en este proceso de revitalización y de reestructuración de la Orden. Nuevamente, tal como hicieron en otros momentos los agustinos recoletos, el Espíritu nos está ahora pues impulsando para hacer una parada, en primer lugar, para reflexionar y sobre todo para preguntarnos ¿por qué revitalizarse? ¿Por qué reestructurarse? ¿Qué justifica este cambio? Mucho pues se podría argumentar de ello, pero yo me quedo con dos ideas. Una, para cuidar más y mejor la calidad de nuestra vida y para cuidar más y mejor la calidad de nuestras obras. En definitiva, la revitalización y la reestructuración son signos de encarnación. Ahora bien, siempre que nos disponemos a hacer uno de estos cambios, pues sobre todo los que tenemos un poquito de formación o de deformación filosófica, pues caemos en la cuenta de que hace falta, en primer lugar, pues tener unos objetivos claros, hacer un análisis de la realidad, leer nuestra vida desde el Evangelio, desde los signos de los tiempos y todo ello, por supuesto, también desde la oración. Contamos nosotros con una muy buena brújula en todo este camino que son las constituciones, así que mi planteamiento ha sido el de que para poder orientarnos bien en este camino, ya iniciado siglos atrás, y que tiene mucho futuro también por delante, pues tenemos que situarnos desde lo que nos rodea fundamentalmente y desde lo que somos. Y tal como proponía Karl Rahner para dar pautas para hacer una buena homilía, pues yo hago la invitación a que nos situemos pues con la palabra de Dios, él decía, la palabra de Dios en una mano y el periódico en la otra. Pues nosotros nos embarcamos en la aventura de definir la persona del agustino Recoleto con la palabra de Dios y la doctrina agustiniana en una mano y las constituciones y nuestro mundo de hoy, nuestros pues contemporáneos, el pueblo de Dios, en la otra. ¿Cómo definimos al agustino Recoleto? ¿Qué persona está llamado a ser el agustino Recoleto? Pues nos embarcamos en este viaje y lo iniciamos desde un análisis del concepto de persona a lo largo de la historia, hasta llegar a la actualidad. Con ello daremos respuesta a la pregunta por el ser de la persona de hoy y lo haremos en primer lugar desde la filosofía, que iluminaremos después con el magisterio de la Iglesia. A continuación, a la luz de las constituciones de la Orden, veremos qué es lo específico de la persona del agustino Recoleto, completaremos toda esa visión con los estudios sociológicos sobre las diferentes tipologías generacionales de las últimas décadas y finalmente, en clave de revitalización, ofreceremos algunas ideas sugerentes para nuestra vida, no solo amparados en una grandiosa historia que contar, sino en un esperanzador futuro que soñar y construir. Esto va a ser un poquito en lo que me voy a centrar ahora, es muy amplio, pero me voy a intentar pues restringir, está aquí el tiempo contando y Juan Ángel me va a rear también con algo, así que intentaremos ser fieles. Abrimos entonces, pues en primer lugar, una pequeña ventanita a la historia de la filosofía para definir el concepto de persona, para aterrizar en nuestra actualidad y ver cómo ha ido progresando todo ello. Cabe decir que existe pues cierta confusión en torno a la etimología del término persona. Ahí está, vale. Y hay tres teorías que son las más aceptadas. En primer lugar, pues persona es una palabra latina cuyo equivalente griego es prosopon, máscara del actor en el teatro griego clásico. Por tanto, aquí pues persona equivaldría a personaje. Otra etimología deriva persona de persono, del infinitivo personare, con el significado de hacer resonar la voz, tal como lo hacía el actor a través de la máscara. Y otros hablan de un sentido jurídico, sujeto legal, que habría sido el más influyente a través de su uso teológico y filosófico. Serían los estoicos los que entenderían el concepto de persona de una manera concreta, llegando a significar el sujeto responsable de sus acciones, capaz de dominio, con una interioridad, autonomía y dignidad en la cual se implica una participación en el logos, y de ahí la inteligencia de la realidad. Sin embargo, las elaboraciones más explícitas sobre el concepto de persona han partido del cristianismo, sobre todo desde los teólogos de los primeros concilios, como el de Nicea. Frente al pensamiento griego anterior, el judaísmo centraba más su atención en la historia que en la naturaleza. El hombre deja de ser un elemento más de la naturaleza, por muy importante que sea, para convertirse en un ser distinto a los demás. Esta diferencia se percibe a través de la llamada que Dios le hace en su palabra y en la historia, ante la cual el hombre es libre para responder.
Y fue precisamente San Agustín quien desarrolló este concepto más en profundidad. Hacemos una cita de Trinitate que recuerda: de tal suerte que podía usarse para referirse, bien que sin confundirlos, a la Trinidad, las tres personas y al ser humano. Agustín utilizó la noción de relación, prosti, y la de experiencia personal desde entonces. Se centrará en la intimidad, en el recurso de la introspección personal e introducirá también la temporalidad y la historia como dimensión humana. En ella, el ser humano persigue la felicidad y la verdad, aunque sin lograrla plenamente en esta tierra. A modo de sencillo resumen, algunos de los rasgos de la concepción de persona en San Agustín son: ser con capacidad de autorreflexión, interiorización, consciente de su limitación y su responsabilidad ante Dios que le interpela; ser histórico temporal, buscador de la verdad y de la felicidad, telos; capaz de amor y de servicio a los demás. Posteriormente, Boecio sería otro de los autores más influyentes en la noción de persona. Su definición, citada comúnmente hasta nuestros días, la de persona es natura rationalis individua substancia, y su nota más característica es la propiedad, la existencia por derecho propio, sui iuris. Esta definición se reelaboró en la Edad Media, modificando a veces los términos. Así lo hicieron tanto San Anselmo como Santo Tomás de Aquino. Poco después, con el surgimiento de la filosofía moderna, se mantendrán los rasgos de racionalidad, independencia, autoposesión y autoconocimiento de la persona. No aparece ninguna referencia a la relación, que va a ser en lo que luego se va a insistir. En la época moderna se comenzaron a introducir en la noción de persona elementos psicológicos y éticos. Así Kant señala la libertad e independencia de la persona frente al mecanicismo natural como uno de los rasgos de la personalidad. Y desde la filosofía de los valores, autores como Max Scheler se introducen en la noción de persona con un nuevo elemento, que es el elemento de la trascendencia, el trascenderse. Los personalismos contemporáneos han resaltado el polo de la apertura como dimensión clave de la persona humana. Esta es trascendente en relación con otras personas, con el otro. Y en esta línea van, entre otros, Martin Buber, Ebner, Rosenberg. Y haciendo un pequeño guiño a los filósofos españoles como Laín Entralgo o Javier Zubiri, ellos entienden la trascendencia en la persona como apertura, autenticidad de ser sí mismo. Consideran que la condición humana se caracteriza por una apertura que consiste en que el ser más íntimo de la condición humana se abre a otras realidades que superan la esfera biológica. Y para la antropología contemporánea, la persona es una unidad estructural abierta al mundo y a los otros. Es un sujeto frente a otros objetos o frente a objetos. En esta línea pues camina la reflexión de María Zambrano, que es una de las autoras contemporáneas más representativas del panorama filosófico y en la que uno particularmente pues ha dedicado algunos años a reflexionar sobre ella. Así que a ver si conseguimos aprender un poquito más sobre ella. Lo hacemos pues no solo por la influencia agustiniana que tiene, sino porque también considero yo que tiene pues algunos aspectos bastante sugerentes para nuestro día de hoy. María Zambrano considera que el ser humano se transforma al transcurrir del tiempo, en el sentido de un ser que es proyecto y que está en camino de ser y de hacerse. Por tanto, el ser humano es alguien que va creciendo en la medida que se apropia de su entorno y toma conciencia de su ser ahí. Para María Zambrano, el ser humano se comprende como persona cuando intenta ubicarse en la historia. Esto es herencia de su maestro Ortega. Es decir, la persona es el ser que sabe, que se sabe y se siente responsable de la historia y de la sociedad, porque al descubrirse como tal vislumbra la responsabilidad que tiene frente a los demás en la construcción de una sociedad con principios humanizadores. La manera en que María Zambrano trata al ser humano nos permite afirmar que éste va haciendo su propia vida, en la que se puede observar una dinámica procesual de crecimiento y de maduración con los otros. Abre también, por supuesto, María Zambrano una ventana a la trascendencia, ella que durante un montón de años pues se la ha considerado una autora que no tenía ningún referente hacia la divinidad, pues ni mucho menos. Haciendo un pequeño resumen de todo ello, como síntesis de las pues un poco corrientes interpretativas sobre el concepto de persona, ya para aterrizar, pues podíamos resumirlo diciendo que, en primer lugar, pues se definió la persona en términos de sustancia, caracterizada por la atribución de determinadas propiedades, entre ellas su individualidad e incomunicabilidad y su carácter racional. Aquí pues tenemos el pensamiento clásico, Boecio y buena parte del pensamiento medieval. Otra de las perspectivas subraya el carácter de pensante de esta sustancia, que es la perspectiva durante la Edad Media,
Posteriormente, pues se subraya el carácter ético de la persona, aquí sobre todo pues cabría la figura de Kant, y como variante de esta tercera perspectiva surge la consideración jurídica de la persona, que sobre la base de su dignidad fundamentalmente ética, la define por los derechos universales e inalienables de la que es sujeto. La corriente existencialista y personalismo filosófico y teológico pues vendrá después, sobre todo pues desde la tradición de San Agustín y luego pues Pascal, Lutero y Kierkegaard. Destacamos por último pues este apunte que hacíamos de María Zambrano, para la cual la persona es un proyecto que se va haciendo en la interacción con los demás. Y habiendo visto pues un poquillo este pequeño resumen de lo que significa la persona en la historia y particularmente desde el prisma de la filosofía, pues es muy interesante también iluminar toda esta concepción desde el magisterio de la Iglesia, lo cual nos abre también las puertas a una visión más amplia del concepto en la Sagrada Escritura. El Concilio Vaticano II trata de compaginar la visión cristiana del hombre con los ideales del humanismo, surgiendo de este modo las líneas fundamentales de una cristología conciliar, que es una antropología cristocéntrica definida como mysterium hominis in luce Christi. Gaudium et Spes parte de una reflexión cristológica, cuando aborda los números finales de cada uno de los 3 capítulos, sobre el hombre persona, sobre el hombre comunidad y sobre el hombre en el cosmos, buscando el diálogo profundo entre la Iglesia y el mundo, entre la fe revelada y la cultura humana. En el número 10 de Gaudium et Spes encontramos la referencia al ser humano al situar los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Señala las limitaciones, se siente ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas opciones, tiene que elegir y que renunciar. Más aún, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo. En el número 12 sitúa al hombre como centro y cima de toda la creación y afirma el aspecto comunitario. Dios no creó al hombre en solitario, desde el principio los hizo hombre y mujer. El hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relación con los demás. Sin embargo, la mirada conciliar sobre la persona es positiva. Dios, pues, nos dice también la Biblia, miró cuanto había hecho y lo juzgó muy bueno. Gaudium et Spes presenta cómo la persona humana es por naturaleza social, aunque se encuentra con una experiencia negativa, ya que cuando examina su corazón comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males, que no pueden tener origen en su santo Creador. Esta división interior está en toda persona. El concilio entiende como la persona como unidad de cuerpo y alma. En la realidad corporal ve una síntesis del universo material, perfeccionado por medio del hombre hasta la cima. Otra característica básica sobre la persona, con un sabor agustiniano, la encontramos en el número 15 de Gaudium et Spes, donde se afirma que la naturaleza intelectual que por medio de la sabiduría le induce a la búsqueda y al amor de la verdad y del bien, alzándose así desde lo visible hacia lo invisible. El hombre cristiano, conformado con la imagen del Hijo, que es el primogénito entre muchos hermanos, recibe las primicias del Espíritu, las cuales le capacitan para cumplir la ley nueva del amor. Por medio de este Espíritu, que es prenda de la herencia, se restaura internamente todo el hombre hasta que llegue la redención del cuerpo. Vemos entonces cómo el concilio entiende que todos los hombres, conforme a su dignidad por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre y enriquecidos, por tanto, con una responsabilidad personal, están impulsados por su misma naturaleza y están obligados, además, moralmente a buscar la verdad, sobre todo la que se refiera a la religión. Y damos ya el salto a las constituciones. En las constituciones de la Orden de Agustino Recoletos aparecen 49 referencias directas al concepto de persona o derivaciones del mismo y 16 referencias indirectas que vamos a obviar en este análisis. Lo mismo ocurre en la forma de vivir, donde encontramos 2 diferencias directas y 4 indirectas. Vamos a analizar brevemente las referencias al concepto de persona. Como el texto pues lo va a aparecer pues publicado, no me voy a detener en las referencias concretas, sino que voy a ir viendo un poco pues los textos por encima, deteniéndome en esos puntos que aparecen por allá. Sobre el carácter comunitario de la orden, en concreto hay 2 citas, y en ambas se insiste en la importancia de la experiencia personal de Dios del Agustino Recoleto como fuerza y fundamento de la comunidad y cómo la misma comunidad debe favorecerla con los medios apropiados.
Sobre el carácter apostólico de la orden, pues hay en Constituciones 23, habiendo sido San Agustín uno de los autores que más profundizó en la doctrina trinitaria sobre las divinas personas, se menciona en esta referencia el origen de la labor apostólica, que no es otro que la misión trinitaria que parte del amor de Dios. Sobre la comunidad consagrada a Dios hay también pues 3 alusiones a la persona, y en ellas se hace hincapié en los consejos evangélicos y en la observancia de las constituciones como medios que favorecen el pleno desarrollo y la santificación del agustino recoleto. Sobre la pobreza se insiste en el Código Adicional número 57 en que la responsabilidad personal no debe ir en detrimento del bien comunitario, que es el fundamento del agustino recoleto. Sobre la obediencia hay también dos referencias, y en ellas el respeto a la persona es otro de los aspectos fundamentales, sobre todo en el ejercicio de la autoridad y en la corrección. La caridad, la comprensión y el estímulo deben ser los referentes. Sobre la comunidad orante, pues el ser persona de oración es una de las características fundamentales del agustino recoleto. Para ello, la Eucaristía, el coloquio personal con Dios, el cultivo de la interioridad son ayudas indispensables en la vida del religioso, cuyos efectos enriquecen también la fraternidad comunitaria. Sobre la formación, son muchas las citas, las referencias que aparecen aludiendo a la persona. Y es pues la temática relacionada con la formación la que más trata este concepto. Del análisis de los textos que aparecen en las Constituciones se deriva, en primer lugar, que la formación integral, armónica, equilibrada, madura de la persona del religioso es uno de los puntos clave en el que debe asentarse su vida. El momento inicial, el despertar vocacional, debe ser acompañado con suma delicadeza. La experiencia personal y compartida y el conocimiento profundo de sí mismo son, desde los primeros momentos, elementos fundamentales para el crecimiento de la persona del religioso. La actitud de permanente conversión es otro de los elementos fundamentales, ahondando en los aspectos de la propia identidad. En todo ello, la orden debe acompañar a los religiosos con los medios más oportunos, tanto personales como instrumentales. El desarrollo de las cualidades físicas, morales, intelectuales y afectivas, junto a la maduración psíquica, el equilibrio personal y la capacidad para las relaciones interpersonales, forman parte de la formación integral de la persona del agustino recoleto. Pero será sobre todo la relación de amistad con Jesucristo la que deba llenar la vida personal del religioso. Para ello hay que vivir la oración plenamente, lo cual implica ascesis y silencio interior y exterior, purificación continua. En todo este proceso es el religioso el que, con la asistencia de la gracia de Dios, se convierte en responsable de su formación personal y de su crecimiento. Respecto a los formadores, los principales instrumentos con que cuenta son el propio testimonio de vida y el coloquio personal con los formandos. Deben en todo momento ayudarles a discernir la voluntad de Dios en sus vidas. Y la formación permanente debe suponer para el agustino recoleto un momento oportuno para efectuar constantes síntesis y renovaciones espirituales y personales. Sobre el apostolado, pues también hay unas cuantas alusiones que aparecen por aquí, y me voy a centrar un poquito en la cuestión, pues en la regla, ¿no? Porque en la regla de San Agustín no aparece el concepto de persona de manera expresa. Sin embargo, pues sí es oportuno hacer referencia al capítulo 8, donde dice: el Señor os conceda cumplir todo esto por amor, como realmente enamorados de la belleza espiritual y exhalando el buen perfume de Cristo con vuestra ejemplar convivencia, no como esclavos sometidos a la ley, sino con la libertad de los constituidos en gracia. Al identificar el hombre con la Trinidad, Agustín concibe que la plenitud de la persona es el amor. Por otro lado, sin desarrollarlo con profundidad en este momento, también podríamos hablar en la regla de una identificación de la persona con la comunidad, personas que buscan con una sola alma y un solo corazón. Y por último, por concluir este apartado, sin extendernos mucho, respecto a la forma de vivir, las dos referencias concretas al concepto de persona pues son las siguientes. En el apartado donde pues se alude a las comidas y las recreaciones, porque todas ellas, juegos, bailes, saltos, descompuestos, son cosas que desconvienen mucho a las personas que tienen por oficio tratar continuamente con Dios. Y otra referencia un poquito posterior, pero resumiendo, la forma de vivir insiste, por un lado, en la pluralidad de personas que conforman la comunidad, lo cual debe ser considerado como una gran riqueza, a la vez que exige un trato personalizado de cada una de ellas. Por otro lado, se recuerda el ser propio del religioso, que tiene como principal ocupación el trato continuo con Dios desde todas las perspectivas de su vida. Y tras haber hecho este recorrido,
por el concepto de persona en la historia del pensamiento, en el magisterio de la Iglesia y en las constituciones de la Orden, pues retomamos esa inquietud inicial para situarnos ante el mundo de hoy. Y dos de los conceptos que más se vienen repitiendo durante las últimas décadas, sobre todo en el ámbito de la educación, de la sociología y de la evangelización, son los de cambio y adaptación. No cabe duda, en primer lugar, que se ha producido un revolucionario cambio de paradigma en nuestro mundo, ante el cual tenemos el reto de adaptarnos para seguir siendo capaces de dialogar con él. De otra manera, quedaríamos descontextualizados, encerrados en una estructura poco significativa para nuestros contemporáneos. Todo ello lo vemos especialmente presente en los medios de comunicación. A modo de ejemplo, vamos a centrarnos ahora en la publicidad. Y por medio de un pequeño vídeo que vamos a ver ahora, intentaremos percibir cómo un mismo producto se presenta de maneras diferentes a personas diferentes. Vamos a ver un pequeño análisis y luego pues podemos comentar al respecto también. Una mujer, dos mujeres, media mujer, dos medias, mujeres y medias, el eterno tema. ¿Tiene hoy con sus medias problemas? No espere a mañana. Pruebe ahora con media soberana. Y además, media soberana adornarán sus pasos. She can kill with a smile, she can wound with a lie. She can ruin your faith with her casual lies. She only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. La camisa menguada Nerva Ballón, para los más selectos ambientes del verano. Nerva Ballón, la camisa con carácter para hombres de clase. Sin rodeos, está usted despedido. Veo una vida nueva, tú no estás en ella. Veo mi vida llena, tú no estás en ella. Creo que el sol entra. Sin rodeos, está usted despedido. La oscuridad se pierde sobre mí. Está usted despedido. Me has hecho daño, tío. Esto no va a quedar así. La asfixia a un tronco complicando de la vida. Nadie puede ayudarte. Mujer, alguien quiso unir para ti a la elegancia de las perlas el perfume de las flores. Perlas foco parfum, perlas que perfuman, foco parfum. Adquiéralas usted o deje que él se las regale. Chanel, número 5. El sueño de un día. Ese día exige el delicado complemento de un traje poéticamente concebido. Marinero de comunión. Santa Clara.
La pregunta es, ¿este cambio que se ha producido en el mundo de la publicidad, lo hemos asumido nosotros para conectar con nuestros contemporáneos? Puede que sí, puede que no, y también puede que hayamos asumido lo peor de estos cambios y no hayamos sabido aprovechar el componente positivo que nos pueden aportar. No obstante, para poder situarnos debidamente en nuestro contexto es necesario valernos de estudios psicológicos y sociológicos, según los cuales podemos ver la siguiente sucesión en el relevo generacional de las últimas décadas. Y esto pues está bastante bien definido. Y es esto que aparece por aquí. Suele hablarse de pues una primera generación tradicional hasta los años 50, que en la actualidad pues estarían las personas de 62 años, generación del baby boom, generación X, generación Y, generación Z, en los cuales me voy a detener ahora un poquito para conocer sus principales características y de alguna forma comprender mejor a las personas que tenemos nosotros en el día a día frente a nosotros. En primer lugar, la generación pues baby boom. Baby boomer es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el denominado baby boom, explosión de natalidad, que sucedió en algunos países anglosajones durante el periodo momentáneo y posterior a la Segunda Guerra Mundial entre los años 1940 y finales de la década de los 60. De manera simultánea se ha experimentado un inusual repunte en las tasas de natalidad. Este término sirvió también para denominar a esa generación sucesora de la denominada generación tradicional. La generación posterior, que es la generación X, con ese término se usa normalmente para referirse a las personas nacidas tras la generación de los baby boomers. Aunque no existe un rango universal con fechas exactas, el término suele incluir a las personas nacidas a finales de 1960 y principios de 1970, hasta aquellos nacidos a principios de 1980. También se le conoce como la generación de la apatía o la generación perdida. El rechazo inmóvil, una rebeldía conformista, siempre rechazando la religión, tradiciones generacionales, patriotismos e incluso a la misma familia son algunos de sus rasgos distintivos. El término define un tipo de conducta de los jóvenes de entonces: romper las pautas y costumbres anteriores, no creer en Dios, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no respetar a sus padres, poner las amistades antes que la familia. Depresión e inconformidad, anarquía en la escuela, síndrome del grunge. Siendo que las conductas mencionadas son propias de la adolescencia, se trataba de un concepto más cultural que demográfico y no servía para describir una tendencia en todos los países del mundo para determinada generación. Esta generación se vio afectada por el bombardeo del consumismo a finales de 1980 y principios de los 90, la manipulación del sistema político, la llegada de Internet, cambios históricos como la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, la aparición de enfermedades como el SIDA como fenómeno global, entre otros muchos acontecimientos, pues crearon este perfil de la generación X. La generación Y es un término que se utiliza para definir la corte demográfica sucesora a la generación X. Incluye a las personas nacidas entre 1984 y 1995 aproximadamente. Uno de sus rasgos característicos es el de identificarse con distintos estilos musicales, punk, rock, música electrónica, derivados del pop, música de fusión, rock alternativo. Para identificar a esta generación también se usan términos como la generación Y, la generación ¿por qué?, por la analogía pues fonética, y pues intenta también expresar un carácter crítico común a la mayoría de esta generación. Se le llama también millennials por vivir su desarrollo más intenso junto con la llegada del tercer milenio. Durante este tiempo, la economía, la tecnología, la atención de la salud, los avances e incluso las condiciones económicas en todo el mundo estaban creciendo rápidamente. Cada familia estaba prosperando y hubo un auge en todo tipo de negocios. Los niños que nacieron durante estos tiempos, financieramente seguros, vivían confortablemente. Sin embargo, al mismo tiempo han visto a sus padres trabajar duro y por tanto saben el valor del sacrificio. Están dispuestos a hacer cualquier cosa como la aceptación de nuevos retos, hacer frente a los cambios de trabajo y también personales de forma ágil. No obstante, lo que no han podido hacer ha sido ajustarse a la pobreza y otras circunstancias derivadas. Por ejemplo, lo que la generación Y consideraba como productos básicos eran comodidades y lujos para la generación X. La generación Y fue la primera generación que vivió sin la Guerra Fría o apenas la recuerda por ocurrir el fin en su niñez. Les tocó vivir el auge de Internet y algunas de las empresas denominadas .com, grandes avances informáticos y en amplio mundo de los medios de comunicación.
Se cree que esta generación es abierta a temas polémicos, soluciones y problemas complejos y a familias no tradicionales, así como también ser parte de las familias ensambladas y monoparentales. En esta generación los teléfonos móviles, ordenadores, entretenimiento portátil se volvieron accesibles y disponibles para los miembros de la misma cuando estos promediaban aproximadamente edades entre los 15 y 20 años, a diferencia de la generación Z, que va a ser la sucesora, en donde prácticamente todos adquirieron uso de estas tecnologías desde muy temprana edad. De ahí proviene la expresión nativos digitales, aunque también se considera de este modo a la generación Y. Y por último, la generación Z, que es pues la última a la que hemos llegado, se denomina a esta generación internacional nacida entre 1995 y el primer lustro de la década del 2000. Son jóvenes aplicados a las nuevas tecnologías y motivados por un aire de la década de 1980. Se mueven por diversos estilos, el rap, el pop, el heavy metal, pues son un poco los más seguidos en algunos estratos. Es una generación consumista y pesimista, desconfía de los gobiernos, se muestra impulsiva, generalmente son los hijos de la generación más joven de los baby boomers y de la generación X. Los padres de esta generación, en líneas generales, nacieron entre los 60 y los 80. Se les considera muy conectados tecnológicamente, habiendo tenido contacto desde muy pequeños con las nuevas tecnologías, de ahí su denominación como nativos digitales. Debido a que es una generación que surgió recientemente y que es todavía muy joven, se concibe como una generación en formación. Según ciertas investigaciones, esta generación puede ser un conjunto activo de los consumidores que sin más preámbulo dedican su tiempo a gastar los recursos de su alrededor. Haber nacido en la época del auge del mercado de consumo, especialmente en países desarrollados, se traduce en un acceso directo a casi todas las diferentes tecnologías. Ya que son líderes mucho más estructurados que otras generaciones anteriores, pueden ser adultos responsables y con alto valor social. Esta generación ha adoptado la tecnología a primera instancia, lo que ha generado una dependencia en gran medida de ella. Son más inclinados al mundo virtual y son menos propensos a tomar medidas extremas como el terrorismo. Si la generación Z es moldeada adecuadamente, puede lograr mucho más que sus generaciones anteriores utilizando los medios digitales. Sin embargo, por otra parte, se habla de una escasez de habilidades interpersonales, así como también de la no valoración de la importancia de los valores de la familia. Son muy individualistas en su carácter y creen en su propia persona. Además, no quieren vivir de acuerdo a las normas sociales. Su sociedad existe en Internet, donde se abre su mente y se expresan sus propias opiniones. La generación Z tiende a ser mal oyente debido a que tienen menos en cuenta lo que otros tienen que decir y que no se presta la atención a los demás. Esto puede ir en su contra a la hora de consolidar sus propias familias. La educación y el trabajo desempeñan un papel poco importante en sus vidas, ya que no ven la educación como un medio de supervivencia. El hecho de haber nacido después del auge digital de los años 80 y 90 hace que se adapten de manera extraordinaria a futuras tecnologías como ninguna otra generación. La mayoría están acostumbrados a las interacciones sociales mediante medios virtuales y son menos propensos a las interacciones sociales reales. En lo personal no creen en el cumplimiento de sus amigos y relaciones en desarrollo, no obstante son capaces de hacer grandes comunidades y enormes colaboraciones por medio de Internet, sin conocer a nadie personalmente. No se desarrollan de manera correcta en materia de hablar en público, dado que sus modos de comunicación son principalmente a distancia y la privacidad es un tema controvertido para ellos. Es una generación posmodernista que ha ido creciendo en un mundo con una igualdad sexual relativa, tanto en casa como en el trabajo. Sus vidas se basan en completas actividades estructuradas. Según las investigaciones, esta generación está menos orientada que la generación Y. No obstante, tienen fuertes opiniones y sugerencias. Y para ver un poquito esto plasmado en una cosa muy concreta, pues vamos a ver otro vídeo de un fenómeno que se está produciendo pues mucho últimamente, para que veamos pues una manera concreta de expresar estas características de la generación Y y de la generación Z.
Bueno, dejamos a Lady Gaga para otro momento. Y la idea de haber visto esto, pues es la siguiente. Esta es, pues, la forma en la que hoy día se están produciendo las convocatorias. ¿Cómo se ha convocado a toda esta gente? Pues se ha puesto un mensaje en una de las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook se ha grabado un vídeo que se ha colgado en YouTube, por ejemplo, y en ese vídeo pues se han puesto los pasos que ese baile pues iba a tener. No han quedado nadie en ningún momento previo, sino que lo único que han dicho ha sido: vamos a ir todos a esta hora a este lugar y vamos a hacer esto. Es una nueva forma de convocatoria que se está produciendo mucho en el hoy día. Y entonces, de alguna manera, eso a nosotros, ¿qué nos está diciendo? ¿No? Habiendo entonces descrito la configuración del concepto de persona a lo largo de la historia, los aportes del magisterio de la Iglesia sobre su concepción, en qué manera está presente en nuestras constituciones y el modelo de persona que encontramos en nuestros contemporáneos, nos volvemos a hacer la pregunta inicial: ¿qué persona está llamada a ser el agustino Recoleto? Los signos de los tiempos nos hablan de una llamada, a hacer posible una nueva evangelización. Los lineamenta del reciente sínodo de obispos destacan 3 realidades o mediaciones para hacer realidad dicho reto. Los procesos serios de iniciación cristiana, el denominado atrio de los gentiles y la emergencia educativa. Se trata de 3 aspectos en que los agustinos recoletos podemos aportar mucho y muy bueno desde lo que ya somos y tenemos y con lo que el Espíritu nos inspire en nuestro proceso de revitalización. Contamos además con una excepcional brújula. Nuestras constituciones, aprobadas por la Iglesia, son expresión y referencia renovada del carisma de agustinos recoletos. De la vida y comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo surgen la vida y misión de la Iglesia y de la Orden. El carisma de San Agustín, recibido en los orígenes de la recolección y plasmado en la forma de vivir, se transmite a otros como experiencia del Espíritu para ser vivido, custodiado, profundizado y desarrollado constantemente por aquellos que desean seguir a Cristo y continuar su misión eclesial. El carácter contemplativo, comunitario y apostólico de la Orden, expresado en las Constituciones, es para nosotros el camino de unión con Cristo, que nos permite crecer en la santidad y ofrecer a la Iglesia la vitalidad siempre nueva que recibimos del Espíritu. A modo de conclusión, destacamos algunos aspectos sugerentes que pueden servir de motivación para nuestra constante revitalización. Por un lado, el agustino Recoleto como persona de oración y comunidad buscadora de la verdad. Por otro, el agustino Recoleto como persona de fe, de iglesia y de diálogo abierta a los signos de los tiempos. En primer lugar, los agustinos recoletos, citando pues también el Evangelio, viviendo en comunidad de hermanos, desean seguir e imitar a Cristo, casto, pobre y obediente, según Él lo propone en el Evangelio, para que lo observen sus discípulos. Buscan la verdad y están al servicio de la Iglesia. El agustino Recoleto es heredero de San Agustín, maestro de interioridad, maestro de oración y de comunidad. En el siglo XVI, algunos religiosos agustinos de la provincia de Castilla, impulsados por un especial carisma colectivo, deseaban vivir con renovado fervor y nuevas normas la forma de vida consagrada que San Agustín fundó en la Iglesia, ilustró con su doctrina y ejemplo y ordenó en su santa regla. Recordemos además que la Orden de Agustinos Recoletos es con pleno derecho heredero de la familia religiosa fundada por San Agustín. Patrimonio espiritual de la Orden son la vida, la doctrina y la regla de San Agustín, la forma de vivir y nuestras sanas tradiciones, como también los ejemplos de santidad y los desvelos por el reino de Dios de tantos religiosos que a lo largo de los siglos han dado esplendor a la gran familia agustiniana. ¿Cómo traer todo esto a nuestro hoy concreto? Pues recordamos también aquel famoso texto: Noli forasire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Esta cita de la obra de San Agustín de De Vera Religione constituye el fundamento del principio de interioridad agustiniano que ha constituido uno de los referentes a lo largo de la historia y que tantos otros autores han desarrollado posteriormente.
este principio de interioridad, es algo que los herederos de San Agustín estamos llamados a transmitir, a impulsar y a regalar al mundo, porque San Agustín tiene mucho que decir a nuestro mundo de hoy. Es quizás una de las ideas que a mí me han destacado más en los ámbitos filosóficos en los que me haya podido mover. Una riqueza tal como no la potenciáis más, como no la dais a conocer mucho más. Ha sido la llamada que siempre me han venido a hacer. Pero no solo eso, sino que, tal como dicen las constituciones, nuestras comunidades pueden y deben ser centros de oración, recogimiento y diálogo personal y comunitario con Dios, ofreciendo generosamente iniciativas y servicios concretos en la línea de lo contemplativo y comunitario, para que el pueblo de Dios encuentre en nosotros verdaderos maestros de oración y agentes de comunión y de paz en la Iglesia y en el mundo. Para ello, entre otras cosas, será necesario tener en cuenta las características de nuestros interlocutores, sus modos de comprender, sus sensibilidades, siendo fieles a lo heredado, sin traicionar el fundamento, pero adaptándonos a nuestro mundo. Y no olvidemos especialmente el fundamento de nuestra vida común. El comienzo de ante omnia fratres carissimi diligatur Deus deinde et proxius qui aista sum precepta principalities nobis data. Recordamos constantemente estas palabras y junto a ellas las de la fórmula de la profesión religiosa constituyen una fuente de renovación constante. Estamos dispuestos a servir a solo Dios con el propósito filial de consagrarnos a Él más íntimamente y de seguir a Cristo más de cerca, buscando con empeño la caridad perfecta, sirviendo a Dios y a la Iglesia en comunidad de hermanos, para lo que nos entregamos de todo corazón a esta familia, hasta hacernos todos nosotros una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Y ya para concluir, en clave de nueva evangelización, persona de fe, de iglesia, de diálogo, abierta a los signos de los tiempos, en el transcurso del encuentro del Santo Padre con obispos que participaron en el Concilio Vaticano II, junto con los presidentes de las conferencias episcopales presentes en el sínodo sobre la nueva evangelización, Benedicto XVI se dirigió a ellos retomando una de las palabras clave de aquel gran acontecimiento, ayornamiento. 50 años, decía el Papa, después de la apertura de aquella solemne asamblea de la Iglesia, alguien se preguntará si aquella expresión no haya sido quizás desde el principio completamente apropiada. Pienso que sobre la elección de las palabras se podría discutir durante horas y se encontrarían pareceres continuamente discordantes, pero estoy convencido de que la intuición que el Beato Juan XXIII comprendió con esta palabra fue y es todavía exacta. El cristianismo no debe considerarse como algo del pasado, ni debe vivirse mirando perennemente hacia atrás, porque Jesucristo es ayer, hoy y para la eternidad. El cristianismo está marcado por la presencia del Dios eterno, que entró en el tiempo y está presente en todo tiempo, porque todo tiempo brota de su potencia creadora, de su hoy eterno. Por eso el cristianismo es siempre nuevo. No tenemos que considerarlo como un árbol completamente desarrollado partiendo del grano de mostaza evangélico que crece, da fruto y un buen día envejece y se pierde su energía vital. El cristianismo es un árbol que, por así decir, es siempre joven. Y esta actualidad, este ayornamiento, no significa ruptura con la tradición, sino que expresa su vitalidad continua. No significa reducir la fe rebajándola a la moda de la época, al metro de lo que nos gusta o de lo que le gusta a la opinión pública, sino todo lo contrario, exactamente como hicieron los padres conciliares. Tenemos que llevar el hoy que vivimos a la medida del evento cristiano. Tenemos que llevar el hoy de nuestro tiempo al hoy de Dios. El concilio ha sido un tiempo de gracia en que el Espíritu Santo nos ha enseñado que la Iglesia, en su camino en la historia, debe hablar siempre a la humanidad contemporánea. Pero esto puede ocurrir solo con la fuerza de los que tienen raíces profundas en Dios y viven con pureza su fe. No ocurre merced a lo que se adecúan al momento que pasa, a los que eligen el camino más cómodo. El concilio lo tenía muy claro cuando en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, afirmaba que en la Iglesia todos están llamados a la santidad. La santidad muestra el rostro verdadero de la Iglesia. Para la vida de la Orden también ha habido momentos de ayornamiento. Recordemos que en 1605 el segundo capítulo provincial abrió a la Reforma el horizonte misional. Esta determinación perfeccionó nuestro carisma acomodándolo más al modelo agustiniano. Al igual que San Agustín había rechazado la tentación de huir al desierto, la Recolección rechazó la de recluirse en el convento, asoció al ocio santo el negocio justo y acudió en ayuda de la Madre Iglesia que solicitaba su concurso para alumbrar nuevos hijos para Dios.
hitos históricos en la vida de la Orden como esta apertura al horizonte misional, el apostolado ministerial, el apostolado educativo, el apostolado sanitario, la investigación filosófica y teológica, la promoción social por medio de organizaciones no gubernamentales, la presencia en los medios de comunicación, la pastoral juvenil. Todo ello ha puesto a lo largo de los siglos un ayornamiento que estamos llamados a renovar cada día. Como agustinos recoletos, llamados a dar razón de nuestra fe, a ser apologistas en medio de un mundo gobernado por el relativismo, a favorecer entornos de diálogo y entendimiento mutuo, a adaptar los grandes conceptos y discursos a nuestros interlocutores, de manera que el mensaje del Evangelio, desde su radicalidad y originalidad, sea comprensible para la persona de hoy. Como recoletos estamos llamados a ser signo de contradicción en medio del mundo, por medio del testimonio de vida desde la comunidad, la contemplación y nuestra labor apostólica. La vida del agustino recoleto, para ser verdadera, debe cuestionar. Tenían un solo corazón y una sola alma, nos aseguran los Hechos de los Apóstoles. Hasta los paganos exclamaban: mirad cómo se aman. Es el elogio mayor que se puede hacer de una comunidad cristiana como la comunidad agustino recoleta. Hemos hecho pues un análisis, una reflexión y una propuesta. Falta ahora ponerse en marcha con la fuerza del Espíritu que habita en nosotros. El Espíritu Santo provee a la Iglesia de Dios, a la Iglesia de diversos dones jerárquicos y carismáticos, y con ellos la dirige con el vigor del Evangelio, la rejuvenece, la renueva sin cesar y la conduce a la plena unión con su esposo. El carisma original de los fundadores se transmite a otros como experiencia del Espíritu para ser vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente por aquellos que, bajo la acción del mismo Espíritu, son llamados a ser partícipes de la inspiración de los fundadores y continuadores de su misión eclesial. A esto es a lo que estamos llamados los agustinos recoletos. Pues siendo un poco fieles al tiempo, muchas gracias. ¿Sí?